tardes, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Vamos también a estar esta tarde con Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. También vamos con nuestros titulares. Uno de los secretarios generales de Acción Democrática, partido opositor en Venezuela, fue asesinado durante un mitin de campaña en el que también participaba Lilian Tintori. El presidente Nicolás Maduro atribuyó el asesinato a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió a Turquía disculpas y castigo a los responsables del derribo del bombardeo Su-24, mientras que en las fronteras rusas se adoptaron medidas extraordinarias de control a las importaciones procedentes de Turquía. Aviones de reconocimiento Tornado, aviones cisterna, una fragata para custodiar el portaaviones francés Charles de Gaulle y tecnología militar será el equipamiento que ofrece Alemania para apoyar la lucha de Francia contra el grupo terrorista Estado Islámico. Bienvenidos al programa. Comenzamos en Venezuela. El dirigente opositor venezolano Luis Manuel Díaz fue asesinado durante un mitin de campaña electoral en el que participaba junto a la esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori. El presidente Nicolás Maduro atribuyó el asesinato a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La campaña electoral con miras a los comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela se tiñó de sangre con el asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz durante un acto político en el estado de Guárico en el que también participaba Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López. La víctima, que fue baleada en una tarima de Altagracia en Orituco, tenía 2 hijos y formaba parte desde hace 2 años del partido opositor Acción Democrática, siendo designado secretario general del estado de Guárico. Tras lo ocurrido, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, y dirigentes de Voluntad Popular denunciaron al chavismo de estar detrás de una campaña de sabotaje y violencia contra otras formaciones políticas, como la de Primero Justicia que encabeza Enrique Capriles. En conferencia de prensa de la también activista pro derechos humanos, Lilian Tintori, denunció que tras la muerte de Díaz, su equipo de campaña sufrió agresiones en Guárico por parte de un violento grupo afín al oficialista PSV y que incluso la avioneta que la transportaba y se encontraba en perfectas condiciones había sido incendiada. Por estas razones, Tintori aseguró que teme por su vida. Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Tintori recalcó además que su país se encuentra en estado de terrorismo y que el único responsable de la violencia es el presidente del país, Nicolás Maduro. El doble atentado que vivimos representa el estado terrorista de Nicolás Maduro. Durante un acto público en el estado de Portuguesa, el mandatario venezolano se refirió a la muerte del sindicalista Luis Manuel Díaz, asegurando que se debió a un ajuste de cuentas. Maduro también aprovechó para rechazar la declaratoria del secretario de la OEA, Luis Almagro, que calificó el asesinato de Díaz como una herida de muerte a la democracia del país sudamericano. Las investigaciones se iniciaron. El ministro del Interior ya tiene elementos que apunta hacia un sicariato de ajuste de cuentas de grupos rivales dedicados a situaciones criminales irregulares. Lamentable, muy lamentable. Pero todavía no se cumplen 12 horas de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro en la OEA a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana. Los recientes incidentes ocurren a solo 10 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde la oposición le lleva la ventaja al oficialismo según los recientes sondeos. Al respecto, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que sigue el proceso electoral del país, ya ha exigido una exhaustiva investigación en este caso que podría afectar el desarrollo normal del proceso electoral. Vehementemente a todos los sectores.
Bueno, después vamos a comentar la desconfianza que existe frente a esta misión de observadores de UNASUR encabezada por el expresidente dominicano Leonel Fernández, porque es más que nada una misión de acompañamiento, ¿no? Más que de observación. Y en una emisión de su programa televisivo con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió al presidente electo de la Argentina, Mauricio Macri, dejar en paz a su país. Durante su campaña electoral, Macri manifestó su rechazo a los abusos y la persecución a los opositores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, razones que serían suficientes para pedir la suspensión de Venezuela de Mercosur, bloque económico al que ingresó en el 2012. Usted lo eligieron presidente, a usted lo eligieron presidente en Argentina. Deje quieto al pueblo de Venezuela, no se meta con nosotros no nos metemos con nadie, pero no dejamos que nadie se meta con nosotros tampoco, señor Macri. Es triste, ¿no? Es triste que alguien vaya y gane una elección y lo primero sea ofender o tratar de agredir a otro pueblo hermano, cuando lo que debe estar en la mano extendida para trabajar por los pueblos. Bueno, y esta noticia, este asesinato en plena campaña electoral y durante un mitin opositor y con la presencia además de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, encarcelado dirigente opositor, se da en plena campaña, como decimos, y por supuesto ha hecho primeras planas en distintos periódicos del mundo y hay una gran preocupación. Incluso en El País también hay una columna de uno de los invitados de ese periódico que dice que Mauricio Macri, el presidente electo, debería emular a Rómulo Betancourt, un presidente venezolano en quien generalmente no pensamos tanto últimamente porque recordamos las figuras de Chávez y de Maduro, pero Rómulo Betancourt fue el padre de la democracia que duró muchos años en Venezuela, y Rómulo Betancourt, él rompió relaciones diplomáticas con Cuba, a pesar de haber apoyado inicialmente la revolución castrista, rompió relaciones diplomáticas con la España franquista y con República Dominicana de Trujillo, quien además intentó asesinarlo, sobrevivió, y él es el padre además de la doctrina Betancourt, que es el génesis de lo que vendría a ser la cláusula democrática de la OEA y también de UNASUR. Sí, no, es cierto de que la doctrina Betancourt, Rómulo Betancourt fue el primer presidente luego del conocido acuerdo de punto fijo, que creó pues ese sistema bipartidista que duró pues casi 4 o 5 décadas en Venezuela, y que él pues debido a las circunstancias propias de su coyuntura, digamos guerrilla fomentada, promovida de Cuba, intentos de golpe de Estado de República Dominicana, en ambos casos dictadores de diferente corte ideológico, derecha-izquierda, si lo queremos decir de alguna manera, y él pues hizo conocida la doctrina Betancourt, que justamente se sustentaba en solamente tener relaciones con países democráticos. Esa es básicamente la premisa de Rómulo Betancourt. Claro, lo que vemos ahora es una versión mejorada de la doctrina Betancourt, porque de alguna manera lo que se intenta es que este cuestionamiento a la democracia no sea simplemente un acto bilateral, porque eso podría implicar algún tipo de injerencia en asuntos internos, en tanto que le compete a otro Estado decidir qué forma de gobierno necesita o requiere otro país. Sin embargo, para liberar ese tipo de situaciones, lo que se hace es que se trabaja ese tema a nivel multilateral, es decir, a nivel de órganos como la OEA, como la UNASUR y Mercosur. Por eso lo de Macri es importante, porque Macri, más allá de que estemos a favor o en contra, podemos estar en cualquier posición con respecto a lo que ha dicho Macri, Macri está tratando de utilizar mecanismos institucionales creados a nivel regional, estemos a favor o en contra. Entonces, cuando el presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habla de Argentina, no hay una intromisión propiamente argentina en Venezuela. Lo que está promoviendo es discutamos esto y probablemente con el apoyo de Brasil y Uruguay puede darse el caso que ni siquiera prospere la medida. Sin embargo, de discutir algo a nivel dentro de los canales institucionales existentes a nivel regional. Y eso es positivo, es democrático además, ¿no? Ahora, también es cierto que esto podría esconder otros tipos de intereses. No todo es perfecto en política, y otro tipo de intereses que pasan por ejemplo, el interés de Macri de tratar de mover Mercosur en términos económicos. Y obviamente la presencia de Venezuela no ayuda mucho en esos términos, sobre todo porque Macri tiene muy claro que tiene que mejorar su relación comercial, económica, hoy muy complicada con Brasil. Así que tengo la impresión que Venezuela en Mercosur, para fines de gobierno como el de Macri, significa más una piedra en el zapato que la posibilidad de activar un poco económica en Mercosur, de cara a lo que para Macri es también su integración con el Pacífico. Claro, y también mejorar, y ya está mejorando de hecho con la relación con Estados Unidos. Había una llamada del presidente Obama saludándolo, pero hay un cambio, ¿no?, en lo que es Mercosur con la entrada de una Argentina presidida, que va a ser presidida por Mauricio Macri, y también con Luis Almagro en la OEA. Es otro tono.
Sí, que es justamente lo que se le criticaba a Insulza, que uno esperaba de Insulza por su perfil. En Chile se le conoce como alguien muy duro, muy confrontacional, que impone una posición. Pues en Noguera no mostró eso. Muchos esperaban de eso, de Insulza, en situaciones críticas, digamos, de las cuales han vivido muchos en los últimos años. Sin embargo, no se logró. Y en cambio, en un Almagro que se esperaba menos, teniendo en cuenta sus orígenes, viene del Frente Amplio, que podría pensarse que está mucho más cerca del régimen venezolano que otros, que en el caso de Insulza. Pues al contrario, ha tenido muestra de interesa esta carta que le envía cuestionando el proceso electoral venezolano hace un par de semanas. Y hoy lo que ha dicho básicamente es un término que no ha gustado mucho en el gobierno venezolano, y ha usado el término amedrentar. Y ese término, ese verbo, pues básicamente está referido no por lo que hemos visto hoy solamente, sino por las múltiples acusaciones de la oposición en las últimas semanas de actos de hostigamiento, de acoso. Entonces él dice, hay que tener en cuenta, cuidado con este tema. Y eso, pues obviamente, conociendo pues los bajos niveles de tolerancia del régimen venezolano, pues no han caído muy bien, y siempre recurriendo pues al insulto o a la frase fácil, pues de lo cual ya conocemos, y además que nosotros mismos como peruanos también nos hemos visto afectados en un momento. Por supuesto, y lo que está en juego no es poco. Si bien Nicolás Maduro sigue como presidente, porque estas son elecciones legislativas, sí es que la oposición tiene las 3/5 partes de la Asamblea, puede destituir ministros y puede renovar los poderes electorales. Y si obtienen los 2/3, puede incluso convocar a una Asamblea Constituyente, y también podría votar una amnistía para los presos políticos. Sí, sobre todo creo que, acordémonos que el gobierno de Maduro debería terminar en el 2019, así que quedarían 4 o 3 largos años de una situación bastante inestable en términos de gobernabilidad. Entonces, más allá de lo que la oposición, en el supuesto que gane, y gane pues holgadamente las elecciones, pueda hacer o no hacer, yo creo que se genera un ámbito de mucha inestabilidad, porque lo que se ha creado el gobierno venezolano en estos últimos 14 años es fracturar el país, fracturar una gran fragmentación, de tal manera que hoy las elecciones no son solamente una competencia democrática, parecen ser una elite, una pelea y una guerra de sobrevivencia, y no tanto una competencia democrática, llegando al punto de la violencia, justamente en esta dinámica. Así que tengo la impresión que en los próximos años, si es que sucede ese escenario, más allá de lo que puede hacer, creo que va a haber mucha inestabilidad, y la inestabilidad puede generar muchos caminos. Tú señalas el camino de la presión e incluso del no término del mandato de Maduro. Yo podría hablar de un gobierno más bien que tiende a realizar golpes de Estado y mayor fuerza o violencia contra la oposición. Así que se crea un escenario donde aparecen muchas posibilidades, pero ninguna, digamos, en el corto plazo muy favorable para el desarrollo de Venezuela. Y esperemos que no sea un adelanto lo que hemos visto en la jornada de hoy, ¿no? El asesinato de un dirigente opositor, una avioneta accidentada, incendiada, donde viajaba Lilian Tintori, y el temor de ella de poder ser víctima de un intento también de asesinato. Estaremos pendientes de las noticias desde Venezuela. Disculpas y castigo fue lo que exigió el presidente Vladimir Putin por el derribo del avión ruso que regresaba de efectuar una operación militar contra el grupo terrorista Estado Islámico. Las tensiones entre Moscú y Ankara siguen creciendo luego de que este último derribara el cazabombardero ruso Su-24 en la frontera con Siria.